Gracias una vez más por dejarnos entrar en su casa. Somos el Centro Cristiano Avivamiento y llame ahí a los familiares, llame ahí a los que están con usted allí para que puedan escuchar un poco la palabra de Dios. Agradecidos de Dios estamos por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que sabemos que va a hacer, porque Dios no se va a detener, Dios continúa avanzando y nosotros también debemos continuar avanzando, creyendo en Dios, actuando conforme a su palabra y esperando en Él, porque la respuesta está en Él, no en ningún otro, solo en Jesucristo. Ahora, estuvimos hablando el día domingo un poco acerca del pecado, acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén, y para eso les dije que leyeran un poco Génesis capítulo 3. Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de eso. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir, dice Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Éramos iguales a Dios. Cuando Dios creó a Adán, Adán y Eva eran iguales a Dios. ¿En qué? Bueno, justo, bueno, dotado de inteligencia, de conciencia y sobre todo del libre albedrío. Ese libre albedrío es la libre escogencia, la libertad para poder uno elegir lo que uno desee. Dios no las dio. O sea que nosotros podemos llevar nuestra vida como nosotros queramos. Es nuestra decisión. Y eso es lo que dice también Salomón en Eclesiastés. Todo lo puedes hacer. Es tu decisión, tú eliges lo que quieres hacer. Pero recuerda que al final de tus días le darás cuenta a Dios de todo lo que hiciste. Entonces, Dios nos dio ese libre albedrío. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Josué 24:15. Dice así, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué escogió con su casa, con su familia, servir a Dios. Es decir, él de libre escogencia, de libre elección, para el que quiera hacer lo bueno, el que quiera hacer lo malo, el que quiera seguir a Dios, el que no lo quiera seguir. Pero el pecado, ¿qué fue lo que nos trajo? Fíjense, en el capítulo 3, la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado introdujo al hombre y a la tierra. Lo primero es la muerte espiritual. La comunión entre Dios y el hombre fue rota completamente. El hombre ya no puede o no entra en la comunión con Dios. Escúchese bien, en el pasado, cuando Adán y Eva pecaron, ya no tienen esa comunión con Dios. Luego también afectó el cuerpo, porque ahora el cuerpo va a morir. El cuerpo va a ser afectado por la enfermedad. Ahora el trabajo, dice también ahí en la Biblia, que el trabajo va a ser con dolor. El castigo de Dios no fue el trabajo. O sea, el trabajo no era parte del castigo. Por el contrario, antes de que el hombre pecara, Dios le dijo al hombre que tenía que labrar y cuidar el huerto del Edén. Ese era el trabajo del hombre. Ahora lo que le dice es que a ese trabajo le va a añadir dolor. Con el sudor de tu frente producirá la tierra. O sea, tiene que fajarse para que la tierra produzca. Luego, esa es la maldición sobre la tierra. Ahora ya no va a producir plantas ornamentales o plantas frutales como lo hacía
antes del pecado. Ahora la tierra lo que va a producir es monte, hierba mala, y para poder producir el alimento tienes que sembrarla, tienes que trabajarla. Y también entró lo que es la muerte física. Ya el hombre muere. Sus días están limitados a los años que Dios disponga. Entonces, todos fuimos afectados por esto, por el pecado de Adán y Eva, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que perdió el hombre al pecar fue esa facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. Ya el hombre está afectado en su pensamiento, en su conciencia, en su corazón, y no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Por esa razón, nosotros como hijos de Dios trabajamos arduamente en enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios, para que a medida que ellos van creciendo puedan diferenciar, discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, en Proverbios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso fue lo que hizo Dios. Dios, antes de dejar al hombre hacer su vida en el huerto del Edén, le dijo, tú puedes comer de todo árbol que esté en el huerto, pero en el árbol del huerto del Edén de ese árbol no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, fíjense, la Biblia dice que por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró la vida. Romanos capítulo 5, el verso 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces fíjense, a través de Adán entró el pecado al mundo, y a través de Jesucristo entra la vida al mundo. A través de Adán, el pecado produce muerte, entonces uno está muerto espiritualmente, moralmente, físicamente también va a morir, pero lo importante aquí es que Jesucristo vino a cambiar eso. Jesucristo vino a traer vida, y vida eterna, pero también vida en nuestra mentalidad, vida en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros no estemos atados a esa vida antigua, esa vida pasada, esa vida pecaminosa, sino que nosotros podamos ahora pensar de una manera diferente. Entonces nuestros pensamientos cambiarán y serán diferentes a los que teníamos en la vida pecaminosa a medida que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios. Es importantísimo, es vital conocer la palabra de Dios. Por eso hay que estudiarla, hay que leerla. Y yo les recomiendo a usted que no ha leído la Biblia o que la lee muy poco, bueno, comience leyendo pocas porciones, pero de Juan, el Evangelio según San Juan, una pequeña porción por día. Y así va reteniendo, meditando en ella, pensando en ella, y qué quiere decir esa palabra para usted. Luego de pasar de Juan, bueno, puede leer Romanos, después de Romanos puede leer un poco Hebreos, pero poco a poco. Lo importante es que uno vaya leyendo y vaya conociendo la vida de Dios, la vida que Dios quiere para nosotros. Ahora, fíjense, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, al hombre pecar quebrantó la ley de Dios. Se lo dije hace un momento. Dios les dijo a Adán y Eva, del árbol, puedes comer de todo el árbol, de todos los árboles que tú quieras, pero del árbol del bien y del mal, de ese no puedes comer, porque el día que comas de él, pues ciertamente morirás.
O sea, era justicia, hay una ley. ¿Y cuál era la ley? Bueno, no comer del árbol. El que quebranta la ley, pues hay que hacer justicia. Y fue lo que pasó aquí. Dios tenía que hacer justicia a el quebrantamiento de la ley. Eso es lo normal, eso es lo natural. El que quebranta la ley tiene que cumplir o tiene que recibir justicia. Muy bien. Entonces, fíjense, eso está en Génesis 2, el capítulo 16 al 17. Ahora, el hombre pecó y entonces cae un castigo. Ya dije cuáles eran esas consecuencias de ese castigo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no es castigar al hombre. El castigo es consecuencia de quebrantar la ley. El plan de Dios es salvar. O sea, Dios no quiere que nosotros llevemos ese castigo en nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. Dios quiere que nosotros tengamos vida y la vida con Él. Entonces, Dios quiere salvar al hombre en espíritu, en alma y en cuerpo. No quieres que estés enfermo, no quieres que tú estés llevando problemas emocionales y bueno, tantas cosas que producen el pecado en la vida del hombre. Esas emociones que traen el pecado al hombre, esas emociones malas, emociones buenas, malos pensamientos y todas estas cosas, más las enfermedades, las plagas que vienen sobre la persona cuando está en pecado. Entonces Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que tú estés separado de Él, sino que estés unido a Él, que tú estés siempre con Él, que tu corazón, tu boca, todo tu ser, que tú siempre puedas comunicarte con Él. Y más que comunicación, comunión. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cómo Dios ejecuta ese plan de salvación? Bueno, lo ejecuta a través de un sustituto. Es decir, nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte, eso es justicia. Entonces Dios envía un sustituto para que no muera el pecador, sino que muere ese sustituto y así hacer al hombre totalmente libre del pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Gloria a Dios, ese es Jesucristo. Entonces, el Padre envía al Hijo, a Jesucristo, lo envía aquí a la tierra para que Él fuese entregado y llevado a la cruz del Calvario y en la cruz morir. Ahí en la cruz fue donde Él llevó todo el pecado de toda la humanidad. ¿Y por qué Jesús y no cualquier otro hombre? Bueno, lo primero es que Jesús vino a la tierra por un milagro divino, por obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María y la Virgen María pues dio a luz a Jesús. Jesús por eso no nació en pecado. Él no nació en pecado porque es producto de Dios, del Espíritu Santo y de María, una virgen. Entonces, Él nació en santidad y lo que dice la Biblia es que se mantuvo en santidad. Por lo tanto, al mantenerse en santidad y mantenerse sin pecado, pudo haber llevado sin ningún tipo de culpa la culpa de todos los demás. Lo otro es que si era una persona que no fuera el Hijo de Dios, entonces moría solo por sus pecados. Y aquí Jesucristo está llevando no solo el pecado de una persona, sino el de toda la humanidad. Por eso es que ya dice la Biblia en Hebreos que un solo sacrificio fue suficiente, y por supuesto el sacrificio de Jesús, no el de otro animal o el de otra persona, no, solo el de Jesús es el sacrificio efectivo para que se produjera la salvación.
Gloria a Dios. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, sí, en algún momento nosotros vamos a morir. Eso lo tenemos seguro todos, la muerte. Pero lo importante es esto, ¿qué vida vas a llevar después de esta? Porque sí hay vida después de esta. La Biblia nos enseña que después de esta vida está la vida eterna. Quiere decir que esta vida es muy pasajera. El que más vive 100 y algo de años, bueno, de los de ahora, porque de los de antes, bueno, está Matusalén, 969 años de vida. ¡Wow! O sea, vivir tanto tiempo es como mucho. Pero ahora la Biblia dice que el periodo de vida de los hombres son de 80 años. Hay algunos que viven en la ñapa y tienen un poco más. Pero fíjese esto, ¿qué se puede comparar el que más vive 100 y algo de años con la eternidad? Hasta la misma edad de Matusalén, 969 años, ¿qué se puede comparar con la vida eterna? Es nada, es absolutamente nada. Por eso es preferible que esta vida que es tan corta, vivirla para Dios y después de esta vida, vivirla excelentemente con Dios. Es lo interesante y lo más importante de todo esto. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, lo primero es que nada de lo que yo haga va a producir la salvación. La gente piensa que por caminar de rodillas, que hacer un sacrificio, que, no sé, pagar una promesa, o ayudar a alguien a cruzar la calle, o hacer buenas acciones, buenas donaciones, con eso ya son salvos. Y la Biblia dice que no. Dice Efesios 2, capítulo 8 y verso 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, haga lo que tú hagas en esta tierra de bueno, no te va a hacer salvo. Por muy bueno que sea tu acción, por muy buena que sea tu donativo, por muy bueno que sea tus acciones, no vas a ser salvo, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y si es un regalo de Dios, entonces ¿qué puedo hacer yo? Bueno, recibirlo. Recibirlo. No pedirlo porque Él ya lo dio. Entonces el trabajo ya no es de Él, el trabajo es de nosotros. Recibirlo. Señor, dame la salvación. Ahora, ¿cómo yo recibo esa salvación? Bueno, Romanos capítulo 10, desde el versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, fíjense, lo primero es confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y lo otro es que debo creerlo en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos. Y si yo lo creo, ahí lo dice, seré salvo. ¿Qué de dificultad tiene eso? Ninguna. Es más difícil caminar arrodillado y no recibes nada por un tiempo, por una trayectoria larga. Es más difícil pagar una promesa y tampoco recibes nada. Pero aquí te dice que lo confieses con tu boca y es solo decir, Jesús, eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y seré salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, ¿y por qué Dios hace esto? Bueno, porque te ama, porque nos ama. Dios nos ama. Y uno piensa, pero si yo no lo merezco. Sí, tal vez no lo mereces, pero piense por un momento en esto. Un padre o una madre le hacen algo muy malo a uno de sus hijos.
le hicieron algo muy malo. ¿Qué creen ustedes que quiere ese padre y esa madre para la persona que le hizo un mal a uno de sus hijos? Justicia. Justicia. Ahora, imagínense que sea al revés. El que hizo el mal es hijo tuyo o hijo mío, pues. ¿Qué quiere uno? Oye, que me lo dejen en paz, que me lo dejen tranquilo. Háganmelo a mí, a él no. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nos ama tanto que el castigo que nosotros merecíamos se lo entregó a Jesucristo, su Hijo, para que nosotros no pagásemos por Él. Entonces nos ama tanto, más que nuestra propia madre. Fíjense lo que dice Primera de Juan, el capítulo 4, del versículo 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios se mostró a nosotros dando a Jesucristo por nuestra vida. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos que simplemente recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra vida, invitarlo a que esa salvación se haga efectiva en nosotros y hablarle a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, y a todo el que veamos en la calle, de que verdaderamente Jesucristo, Dios, quiere darnos una vida con Él, y una vida eterna y una vida nueva, una vida de sanidad, de salvación, de prosperidad, de libertad. Ahora, también dice Romanos en el capítulo 8, el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Qué tremendo, porque imagínense ustedes, Dios nos entrega a Jesucristo para que todo ese castigo lo lleve Él. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos dice: si nos dio a Jesucristo, ¿qué creen ustedes? ¿No nos dará con Jesucristo todas las cosas? Gloria a Dios. Todo nos lo va a dar. Aquí está lo importante. Lo primero es: ¿recibiste la salvación? ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador? Es lo primero que tienes que hacer. Y es una simple oración. Repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor y que fuiste levantado de entre los muertos. Hoy recibo tu salvación y recibo tu libertad. Por eso, ayúdame a vivir para ti a partir de hoy todos los días de mi vida. Amén. Sencillo. Pero la Biblia dice que si hiciste esta oración, eres salvo. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, tú que tienes a Jesucristo y dices: wow, pero me falta esto, me falta aquello, no tengo esto, no tengo lo otro, mira cómo estoy, en la condición en la que estoy. Bueno, lo importante aquí es que tienes que creer en las promesas de Dios. Tienes que creer en su palabra. Te animo, te insto a que creas en su palabra. Su palabra aquí dice que si nos dio a Jesucristo, pues nos va a dar todo lo demás. Y su palabra dice que nos lo dará conforme a sus riquezas en gloria. Ni siquiera conforme a lo que tú tienes en la cuenta, o lo que tienes en la casa, o a tus propiedades, ¿no? Te lo va a dar conforme a lo que Él tiene en su gloria. Y te voy a decir, su palabra dice que suyo es el oro y la plata. Y el salmista dijo: toda la tierra y su plenitud son de Él. Porque Él la fundó sobre los mares. Él la creó. Todo es de Él. Entonces, ¿qué no puede darte? Lo que tú necesites, tan solo tienes que acercarte a Él y decirle que te hace falta. Pero fíjate, te voy a llevar a un camino mejor. Más que pedirle, acércate a Él.
Acércate a Él para hablar con Él, para relacionarte con Él, para conocerle más. Y te voy a garantizar algo. Tú te ocupas de estar cerca de Dios y Dios se ocupará de todas tus cosas. Porque Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso hoy quiero pedirte que junto conmigo oremos. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, gracias porque hasta el día de hoy me has ayudado, me has bendecido, hasta el día de hoy me has guardado y me has dado todo lo que necesito. Señor, a veces me siento débil, a veces desmayo, me faltan fuerzas, pero Dios, tu palabra dice que tú puedes multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Tu palabra dice, Señor, que verdaderamente tú renovarás mis fuerzas. Dame nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, imparte fuerzas a tu pueblo, a tus hijos. Imparte fuerza, Señor, a esa persona que me ve. Impártele tu fuerza, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo te pido que le bendigas. Y también te pido hoy, no solamente que satisfagas todas sus necesidades físicas que tiene, sino que también le permitas, Dios, o que esa persona permita que tú toques su corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que produzcas en cada persona el querer como el hacer por tu buena voluntad. La gente quiere acercarse a ti, Señor, o desea acercarse a ti, pero no lo hace. Produce en ellos eso, el querer también. Y nosotros con decisión, acerquémonos a Él. Acércate a Dios y dile: Señor, te necesito en mi corazón, te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar. Haz grandes cosas en Él, haz grandes cosas con mi familia. Y en este tiempo, Señor, en el cual estamos aquí en el hogar, en la casa, permite que nosotros podamos usar ese tiempo bien invertido en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar orando. Recuerden que a las 9 en punto de la noche nos estamos reuniendo para hacer una cadena de oración, o cada quien en su casa, por supuesto, cada quien en su casa nos reunimos en familias para orar por nuestro país y por el mundo. También estamos orando por la iglesia en Venezuela para que Dios avive a la iglesia en el nombre de Jesús y seguir insistiendo para que Dios nos liberte de todo virus y de toda malicia que esté por allí desatada. Oremos y pidámosle a Dios su bendición, su salud, su paz en el nombre de Jesús. Les doy muchas gracias una vez más por permitirnos llegar y entrar a su casa. Y recuerden, aquí les envío un abrazo virtual y un beso. Dios me les bendiga.